Bueno, vamos a continuar la serie de enseñanzas del libro de Mateo. Estamos estudiando Mateo ya desde el año pasado y estamos en el capítulo 5. Acabamos de terminar lo que sería las bienaventuranzas. Estamos en la sección de lo que es el Sermón del Monte, el sermón más conocido de Jesús. El Sermón del Monte en el libro de Mateo abarca de los capítulos 5, 6 y 7. Y las bienaventuranzas, que fue lo que terminamos la última vez que me tocó dar la palabra, terminó en el 12, hoy nos toca desde el 13, vamos a hacer hasta el 16. Tiene que ver con la sal de la tierra y la luz del mundo, sobre eso trata. Así que si por favor pueden abrir sus Biblias en Mateo capítulo 5, desde el versículo 13. Dice así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. 15. Y ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Y por último el 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vamos de vuelta desde el primer versículo, desde el 13. Vamos a releer para entender cada detalle del pasaje y así que nos sea más fácil cada explicación. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, en algunos dice si pierde su sabor, en otros momentos donde Jesús enseña, dice si quedare insípida. Insípida parece que pierde su sabor. ¿Con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Hollada significa pisada. No sé si conocen el término huella. Cuando vos pisás, queda tu huella en el piso, y de ahí también viene la palabra hollada. Entonces dice que la sal que pierde su sabor no sirve más para nada. Es para echar fuera y ser pisada por los hombres. Al 14. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte. Asentada quiere decir que está construida está asentada sobre un monte, dice, no se puede esconder. Es como que veamos desde lejos ese monte, hay una ciudad ahí y no tiene forma de esconder eso, queda a la vista de todos. El 15, ahora es para quitar nomás las palabras un poco complicadas. Ni se enciende una luz y se pone bajo de un almud. Un almud era una caja que servía para medición de cantidades. Por ejemplo, si querían cierta cantidad de maíz, tenían un almud con ese tamaño, entonces cargaban ahí y medían con eso. Pero una caja cerrada con el cual si vos ponías una luz debajo, eso estaba totalmente tapado, ¿verdad? Dice, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y el 16, no sé si tiene algo extraño. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen. Y continúa, no hay ninguna palabra complicada. Así que vamos con el primer punto, vamos a centrarnos primero en el versículo 13. La afirmación que yo realizo leyendo el versículo 13 es: si el discípulo, con la palabra discípulo nos estamos refiriendo a un seguidor de Jesús que ha decidido entregar su vida, que ha pasado por este proceso espiritual de nacer de nuevo, que tenía un espíritu que estaba muerto en delito y pecado, como dice la Biblia, y el Espíritu Santo le hizo nacer de nuevo y hay un nuevo ser en su espíritu, que es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad,
y eso va cambiando su vida, por lo tanto esa persona nació de nuevo. Si un discípulo entonces no vive bajo el señorío de Cristo, a señorío de Cristo nos referimos con aquel discípulo que sometió su voluntad a la de Jesucristo. Si Jesucristo dice A, para él significa A. Si Jesucristo dice B, para él significa B. Entonces el señorío de Cristo tiene que ver no solamente con un seguidor que recibe las bendiciones, sino con un seguidor que obedece a un maestro, que en este caso es Jesús. Y si el discípulo que no vive bajo el señorío de Cristo se vuelve irrelevante, este término se vuelve irrelevante, saco de la parte donde dice que no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Según lo que estuve estudiando ayer, sobre todo para esa parte, no se refiere tanto a una pérdida de la salvación, más bien lo que se refiere es a que como que no te tienen en cuenta. O sea, vos te haces llamar cristiano, decís que va a la iglesia, vivís de cierta manera y deja mucho que desear esa manera en la que vivís. Entonces la reacción natural de la gente, ¿qué bien me hace algo así? ¿Verdad? Es como más hacia ese desprecio, ¿verdad? Entonces el cristiano, ¿verdad? El discípulo que no vive bajo el señorío de Cristo se vuelve irrelevante. Los seguidores de Jesús somos la sal. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Entonces, los seguidores de Jesús somos la sal. La sal tenía una función primaria de conservación de alimentos. O sea, tenía 3 funciones primarias. La primera, conservación de alimentos. Dice que la carne se le ponía sal, en esa época no había refrigeración y eso permitía la conservación de esa carne, ¿verdad? También era utilizado en los sacrificios. Hay un versículo en Levítico 2:13 donde dice que toda ofrenda debía tener ahí sal. Vamos a mirar para corroborar con el versículo. Levítico 2:13. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Y por último, dice que su conocida función de dar sabor, ¿verdad? Que para eso está la sal, ¿verdad? Cuando la sal o cualquier otro objeto pierde su funcionalidad, con eso se refiere a que se vuelve insípida o que pierde su sabor. O sea, cuando pierde esa función primaria, podemos decir que no sirve para nada. Y acá, rápidamente, cuando estaba preparando el mensaje, se me vino un ejemplo. A muchos les habrá pasado, estoy seguro, que quieren comprar una caminadora, una bici estática, una mesa de ping-pong y podría entrar también la mesa de pool. Capaz hay muchos ejemplos, pero eso fue lo que marcó mi infancia y adolescencia. El primer mes lo ya es mucho. La primera semana, full, ¿verdad? Entrenada. Nosotros no duró mucho con la bici estática. Nos poníamos frente a la tele, me acuerdo tenía esa tele, las de antes, ¿verdad? Y nos poníamos ahí, veíamos la tele y hacíamos ejercicio. Segundo mes, menos, tercer mes, ya, la toalla colgábamos ahí, ¿verdad? O sea, pierde su función. O sea, hay cosas que de repente el entusiasmo, de hecho que Jesús en Mateo 13 describe que hay gente que recibe la palabra con entusiasmo y después distintas circunstancias van como que apagándole, ¿verdad? Entonces, un seguidor de Jesús, nosotros tenemos que poner en contexto el texto, ¿verdad? En los versículos anteriores, sobre todo en la bienaventuranza, en la última, dice, bienaventurados los que son perseguidos por mi causa. Entonces, cuando Jesús puede decirte el bienaventurado los misericordiosos, los de limpio corazón y otras características, te dice, los que en la persecución se mantienen firmes, estos son bienaventurados. Entonces, habíamos leído que Jesús como que nos ponía un desafío, decía que un rey que tiene que hacer frente a un ejército de cierta cantidad de números y él sabe que tiene menos, mide antes de entrar en guerra. Y si no va a entrar en guerra, dice que envía mensajeros de paz, hace algo porque si no, va a perder la guerra, va a morir. Hablaba también del que construía y que si no tenía el presupuesto suficiente para terminar su construcción, terminaba haciendo burla de otras personas que dicen, mira, vos levantó su casa y no terminó.
¿A qué llevaba Jesús eso? A ese desafío de, miren, aquí les traigo el reino de los cielos. Esta es la solución para la humanidad. El Mesías llegó, trae un reino, pero midan el presupuesto. ¿Quieren entrar o no quieren entrar? Entonces, cuando vos decís yo quiero entrar y decís Jesús, yo quiero seguirte, te entrego mi vida, etcétera, etcétera, hay que tener cuidado en no ser esta sal, esta luz del mundo, sobre todo en este punto esta sal, que después se vuelve insípida, que pierde su sabor y que sirve más de tropiezo, como decía un joven que está en meme en Facebook. Yo sirvo en la iglesia, le escribe así a la chica, sí, yo sirvo a la iglesia, ¿verdad? En serio, sí, de mal ejemplo ahí, ¿verdad? Porque en realidad no servía en la iglesia, era un desastre, ¿verdad? El discípulo, la bicicleta, que no, ya no se usa, que no anda, pierde su funcionalidad, molesta. Después tenés que meter en la piecita esa que ya no hay más lugar. Y después cuando te quitas algo de esa piecita, así que más desastre. O sea, se arma un desastre. Cuando vos perdés tu utilidad, tu funcionalidad, para lo que el Señor te trajo. Porque cuando vos decidís entrar al reino de los cielos, el plan se renueva. Hay un nuevo propósito en tu vida. Si antes vos tenías tus propios planes, tu propio propósito, donde vos decís, yo quiero ser esto, yo quiero ser lo otro, en cierta manera queda descartado. ¿Por qué? Porque hay un nuevo plan, un nuevo propósito, que es lo que Dios quiere para tu vida. No tiene mucho que ver a veces con cosas específicas, como que yo antes quería ser arquitecto y ahora voy a ser, no sé, ingeniero. A veces sí, pero no tiene que ver con esa esencia, sino con lo que está detrás de todo lo que haces. Entonces ese plan, ese propósito, tiene que ver con la gloria de Dios, para vivir para la gloria de Dios. Si soy ingeniero, soy un ingeniero para la gloria de Dios. Si soy arquitecto, soy un arquitecto para la gloria de Dios. Quiere decir que estos puntos que leímos en el Sermón del Monte, que tiene que ver con ser pacificador, que tiene que ver con ser misericordioso, que tiene que ver con cada una de las bienaventuranzas, los voy aplicando a cada aspecto de mi vida. También tengo otro ejemplo que aquí sí quería preguntarle al pueblo, a todos ustedes que tienen más cultura que yo en algunos aspectos, sobre la frase que me decía un entrenador de gimnasio allá por el 2010 por ahí. Él de manera jocosa decía, Paco Bamata. Existe ese dicho en guaraní donde te dice, no, de Paco Bamata. ¿Y por qué Paco Bamata? Le decía, ¿verdad? Y porque según él no sirve para nada. Entiendo que el árbol de la banana, yo creo que sí sirve para alguna cosa, pero bueno, estaba ahí. Quería hacerlo consulta. Ok, da una fruta y después ya no sirve. Ok, tiene sentido. Estaba por ahí el dicho. Entonces, ese es el Paco Bamata, ¿verdad? Que no sirve. La sal que pierde su sabor ya no sirve. O sirve de mal ejemplo, como decíamos, o sirve para ser hollada por los hombres, ¿verdad? Bueno, entonces el primer punto es que si el discípulo no vive bajo el señorío de Cristo, se vuelve irrelevante. Si vos decidiste seguirle a Cristo y estás llevando tu vida cristiana de una manera que deja mucho que desear, a los ojos de los hombres te volvés irrelevante. Y después vamos a ver otros casos donde no solamente te volvés irrelevante, sino que sos de tropiezo. Y que eso hace mucho daño. Vamos a ver eso más adelante. El siervo fiel y prudente, esto habíamos estudiado en Mateo 24 y 25 en su momento, es aquel quien su Señor le encuentra haciendo lo que se suponía que debía estar haciendo. Voy a repetir eso. El siervo fiel y prudente es aquel que su Señor le encuentra haciendo lo que se supone que tenía que estar haciendo. Decía que de repente volvía el Señor de la casa y encontraba a este siervo embriagándose, abusando de su autoridad sobre sus compañeros, y enfurecido le encontraba a este señor. ¿Por qué? Porque no estaba haciendo lo que se pidió que haga. Nosotros, como discípulos de Cristo, el Señor nos dejó una misión, la gran comisión que tiene que ver con el propósito eterno de Dios de vivir para su gloria. Y si no estamos haciendo lo que teníamos que estar haciendo, somos semejantes a
a esta sal, ¿verdad?, que pierde su sabor. Entonces, si el siervo fiel y prudente es aquel quien su Señor le encuentra haciendo lo que se suponía que debía estar haciendo. Cuando entramos al camino de Jesús, cuando le pedimos que haga renacer nuestro espíritu con su Espíritu Santo, iniciamos una vida con un nuevo plan y propósito, un plan y propósito claro, definido y ordenado por cumplir. Vivir para la gloria de Dios. Nosotros salimos del centro y pedimos a Jesús que venga a reinar en nuestras vidas. Los versículos que anteceden a estas palabras de Jesús son las bienaventuranzas, que habiéndolas estudiado entendimos que son las características que espera Jesús de una persona que decide entrar a su camino. Yo no lo tomo como exigencias que pone Jesús, más bien como una descripción de aquel que es y está siendo transformado por Él. Porque si lo pones como exigencia, vos tenés que ser misericordioso para entrar al reino de Dios, no lo vamos a lograr. Ahora, si la exigencia para entrar, como estudiamos en otros versículos, es fe y arrepentimiento, y el Espíritu Santo viene a vivir en vos y te transforma, y el fruto del Espíritu va naciendo en tu vida. ¿Por qué? Porque hay un Espíritu nuevo, que es el Espíritu Santo dentro tuyo. ¿Qué brota ahí? El fruto del Espíritu, lo que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, y va citando Gálatas 5. Entonces, no es una exigencia que tenemos para entrar, más bien es una cuestión, una descripción de aquel que fue tocado por el Espíritu Santo y entró en el reino de Jesús. Lo que me llama poderosamente la atención es que el contexto aún más inmediato del versículo es la última bienaventuranza, la de la persecución. Habíamos visto en la última vez que me tocó enseñar, desde el 10. Tenemos bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Después hace como una repetición, pero cambia ahora en segunda persona. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y después dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces el contexto es las bienaventuranzas, y el contexto inmediato del versículo anterior tiene que ver con la persecución. ¿Qué es lo que me llama la atención? Que este patrón se repite en Lucas 14, que les invito a abrir. Lucas 14, vamos a leer desde el 25 al 35. Vamos a leer un poquito el contexto, pero vamos a hacer énfasis solamente en 2 versículos. Y Jesús allí nos enseña también sobre la sal. Si podemos irnos todos a Lucas 14. Lucas 14, 25, para los que tienen la versión Reina Valera, el título que dice ahí es lo que cuesta seguir a Cristo. Voy a leer desde el 25 hasta el 33 de manera rápida para que lo relacionemos con lo que tiene que ver con ser fiel a Jesús en la persecución, en cualquier situación, y después vamos a explicar lo que es el 34 y 35. Dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esto ya lo estudiamos el domingo pasado, vimos el rigor que ponía Jesús diciendo, el reino de los cielos, mi persona, el Padre, es más importante que esto. Eso no va a afectar a tu familia de manera negativa, lo va a afectar de manera positiva. Si Jesús es el Señor de tu vida y le pones en ese primer lugar, en el centro, quiere decir que a tu esposa, por ejemplo, que normalmente podía estar en ese primer lugar, la vas a amar con el amor de Cristo. Por lo tanto, tu amor hacia ella va a crecer, tu forma de tratarle va a mejorar. Entonces no es que porque yo le pongo a mi esposa, entre comillas, en segundo lugar, paso de amarle 100 a amarle 90.
Y a mi hijo que estaban en 90 pasó a amarle 80. No, eso no es lo que enseña Jesús. Lo que Jesús dice es, si vos me amás a mí al 100, mi Espíritu Santo viene a vivir en vos, el fruto del Espíritu, dice Gálatas, es amor. Y el amor que va a empezar a brotar de tu persona va a hacer que le ames a tu esposa al 100, a tu hijo al 100, a tu enemigo al 100, al prójimo, a todos al 100. Esa es la forma en que trabaja eso, ¿verdad? Entonces en ese versículo hablaba de padre, madre, hijos, hermanos. 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo, porque ¿quién de vosotros? Y ahí está el ejemplo que pusimos, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si no tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. 31, o que rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Nosotros relacionamos esta parte con un poco la persecución que tenemos hoy. Eso fue ya del domingo pasado. Pero ahí no termina el capítulo y eso es lo que me llama la atención. Acá en el versículo 34 dice, y cambia el subtítulo en Reina Valera. Nosotros cuando cambia el subtítulo tendemos a en la mente separar, es como que esto no tiene nada que ver con lo anterior, igual que nos pasó recién con Mateo, que termina la bienaventuranza y parece que no tiene nada que ver con lo anterior, pero no es así. La Biblia se escribió sin estos subtítulos, sin los numeritos de versículos, sin los numeritos de capítulo. Eso fue agregado mucho después para poder encontrar más rápido y tener un orden, pero el mensaje en sí viene unido. El versículo 34 dice, buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Esta parte no requiere tanto de explicación, ya es lo que dijimos anteriormente, pero ¿por qué lo vuelvo a mencionar? El versículo 35 sí agrega una pequeña diferencia. Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. El uso de la sal para la tierra y para el muladar era un uso totalmente secundario. No era el uso principal de la sal. O sea, uno no compra, entiendo, ¿verdad? Puedo estar equivocado, pero entiendo que uno no compraba sal para eso, ¿verdad? O si la compraba era así para lo último de sus necesidades. Uno compraba para lo que dijimos, para dar sabor, para conservar alimentos, para las ofrendas, ¿verdad? Pero estos eran así usos totalmente secundarios. Entonces quiero hablar en esos términos de lo que es lo primero en nuestra vida, lo que tiene que ver con ese plan, con ese propósito que tiene Dios para cada uno de sus seguidores y las cuestiones secundarias. Y ahí me acuerdo de un video que se envió en el grupo de los que están en el grupo de alabanza y adoración, que decía Fabián Liendo que el servicio del músico, como instrumentista, como cantante, es un servicio, si pudiéramos decir, secundario. O sea, el objetivo de todo seguidor de Jesús tiene que ver con el propósito eterno de Dios, de ser semejante a Cristo, de vivir para su gloria y de en ese punto hacer discípulos y extender el evangelio, ¿verdad? Entonces, la función principal de Chipum, de Miqueas, de Samu, no es tocar los domingos, es vivir una vida reflejando a Cristo y que mediante eso Él sea glorificado, que ellos sean esa luz, esa sal a la que estamos haciendo referencia. Ahora, por amor a Dios, por una entrega de servicio, ellos ¿qué hacen? Tocan el instrumento los domingos, ensayan los sábados, requiere entrega, a veces tienen que ensayar hasta durante la semana porque algunas músicas son difíciles, pero no es lo primero que Dios le pidió. Una vez que ellos están en lo primero, tiene sentido
hacer lo segundo. ¿Y qué decía Fabián Liendo con este ejemplo? Él hablaba de una persona que es contratada en su trabajo, ¿verdad? Y le dice, mira, vos vas a ser contratado para, en mi caso podría ser diseñador gráfico, ¿verdad? Vos tenés que encargarte de la comunicación de la empresa, los posteos en redes y el marketing de no sé qué, ¿verdad? Bueno, esa es tu función. Entonces, ¿qué yo veo? Que mi jefe estaba un poco, no sé cómo, ¿verdad? Y yo luego también era medio caigüe, entonces lo que hice fue prepararle café, ¿verdad? Entonces, incumplí un poquitito en donde tenía que cumplir, pero le preparas café y le cae bien al jefe. Y de repente, si hay un fútbol de la empresa, compartís, ¿verdad? Pero vos no fuiste contratado para eso. Vos fuiste contratado para ser diseñador gráfico. Ahora, termina el mes o durante el mes se dan cuenta, che, ¿y los posteos? ¿Qué pasó en los posteos? No tengo ni un posteo. Pero toda la mañana es cafecito. Papá, no es papá, es que no querés que hace papá. Su socio ya era. No querés que te traiga algo del súper. Justo ahora me estoy yendo al súper y te traigo algo, ¿verdad? Totalmente secundario. Ese no es ni secundario, ese es terciario, ¿verdad? Allá al último. Pero no estamos haciendo, en este caso no se nos contrata, ¿verdad? Pero sí, cuando entramos, el Señor, la autoridad, eso es lo que nos referimos con el Señor Jesús, la máxima autoridad, nos dio una misión, nos dio una función y a veces no la cumplimos. Ese es el que no es sal, ¿verdad? Bueno, ese fue el punto número 1. Voy a repasar el titulito y pasamos al punto 2. Decía, si el discípulo no vive bajo el señorío de Cristo, se vuelve irrelevante. Probablemente te despidan con cafecito y todo, ¿verdad? Punto número 2. Tiene que ver con la esencia misma del mensaje. Yo lo puse así: la sal para conservar, la luz para alumbrar, ¿verdad? Los objetivos primarios. Vamos a mirar desde el 14 y el 15 sobre todo el pasaje. Dice, vosotros sois, bueno, primero vimos la sal y ahora vemos la luz. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Está hablando de su uso básico, ¿verdad? O sea, si vos sos de los que encienden una luz para esconderla o bajo una caja y que no se vea en vez de prender, probablemente no entendiste para qué sirve la luz, ¿verdad? No te estás yendo por el lado correcto del sentido común de esa función, ¿verdad? La iglesia como cuerpo de Cristo en la tierra es la encargada de conservar, si vamos a ir por el lado de la sal, es la encargada de conservar, vivir, porque no solamente recibo la palabra, la vivo, y no solamente la vivo, también la enseño. ¿Qué cosa es la verdad de Jesús? Entonces, conservar, vivir y enseñar la verdad de Jesús. Eso en cuanto a la sal. Jesús es la luz del mundo. Eso aprendemos en el libro de Juan. Jesús es la luz del mundo. Jesús es la vida. También vemos eso en Juan. Él es quien alumbra la oscuridad y quien hace vivir a los que están separados de Él en su espíritu. Yo puedo entregar un mensaje o vivir un mensaje, pero el que hace realmente la obra es el Espíritu Santo. Entonces, es Jesús la luz del mundo, Él es el que da vida. Jesús no solo trajo un mensaje, Él era y Él es el mensaje. Por medio del Espíritu Santo vive en nosotros, y si esto es verdad, esta verdad debe reflejarse a través de nosotros.
Si vos te haces llamar cristiano, te haces llamar seguidor de Jesús, y estás en un contexto inmediato como ser tu familia, y no vivís como se supone que tenés que vivir, no estás siendo luz y sal, estás siendo un gran tropiezo. Y una cosa seria, porque es el motivo por el cual existe una de las máximas que utiliza la gente que no sigue a Jesús o no quiere asistir a una iglesia, para no asistir a la iglesia. El famoso, yo no me voy ahí, porque ahí son todos unos hipócritas. Palabras de Jesús a los fariseos, le dijo más de 7 veces, hipócritas. Entonces, no es poca cosa. Por eso te dice, calcula bien. Mira que los zorros tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Porque el tipo le dijo, quiero seguirte. Seguro, pa. Yo no tengo ni dónde dormir. Seguro, pa. Jesús en nosotros es esa luz que debe reflejarse. No es que ahora porque terminó la prédica vos vas a hacer tus máximos esfuerzos y te vas a convertir en la luz de tu casa. Tiene que ver con tus esfuerzos, hay una obediencia detrás. Pero acuérdense que el Nuevo Testamento, y tomado un versículo del Antiguo, dice, el justo por la fe vivirá. Esto se aplica en nuestras vidas por medio de la fe. Yo creo, miren, imagínense, muy loco, yo creo que Jesús murió en esa cruz por mis pecados, por lo tanto, bajo la convicción de pecado que trae el Espíritu Santo, me arrepiento, me uno en fe con Él y el Espíritu Santo viene a vivir en mí. O sea, un acontecimiento espiritual ocurre en mi vida por medio de la fe. Dice, creo que es Colosenses 1:27, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, la forma en que el Padre va a ser glorificado y nosotros, sus hijos, vamos a cumplir ese propósito eterno es mediante Cristo en nosotros. Por eso Jesús dice, yo soy la luz del mundo. ¿Qué hace la luz? Disipa la oscuridad. Acuérdense que hay 2 reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Hasta que vos no pasás por este proceso espiritual, vos estás viviendo en el reino de las tinieblas. Para ser trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, simplemente necesitas lograr el Espíritu Santo en tu vida, que se da por medio de la fe y el arrepentimiento. Seguimos. Una ciudad asentada sobre una montaña no puede esconderse. La idea no es tampoco mostrarse. O sea, no te tenés que esconder, pero no que te tenés que mostrar. Pero la verdad es que cuando tenés luz, eso no se puede esconder. O sea, la gente se da cuenta. Ahora, si vos querés mostrarte, la gente también se va a dar cuenta. Esa percepción es algo natural que tenemos los seres humanos. Ahora en campaña de políticos se van a dar cuenta de eso, ¿verdad? Pisan los charcos, se acuestan, ahí va que pase la gente, le hablas a la abuela, ¿verdad? Vos decís, ¿verdad? Me hace acordar a este muchacho que hizo también su video, ahora Juan Ríos. Bueno, seguimos. Como siempre decimos, Pablo evidentemente se entregó a Jesús. ¿Verdad? ¿Quién duda que Pablo se entregó a Jesús? Perseguía a cristianos, termina escribiendo 13 cartas que son parte principal del Antiguo Testamento. Nuevo, quería ver si estaban atentos porque estaban dispersos. Mentira, me equivoqué. Saqueo, pero se convirtió o no se convirtió. El mismo día que tuvo su encuentro con Jesús, toda esa avaricia que tenía ahí con el tema del dinero quedó en un cambio directo, porque él dijo, si a alguno le he robado, le devuelvo 4 veces y la mitad de mis bienes le doy a los pobres. Hubo un cambio evidente. La pregunta que debemos hacernos es, ¿será que voluntariamente hemos decidido colocar la luz bajo el almud y no sobre el candelero?
O sea, voluntariamente luego. No ha sido una cuestión sin querer, voluntariamente. Conozco la luz, pero decido ponerla bajo esa cajita para que no se note. Tiendo a llegar a la conclusión de que quien hace esto es porque no entiende en su totalidad la función de la luz. No existe fe sin obras. No puede existir cristiano que no perdona, que no ama, que no es generoso, misericordioso, amable, pacificador. Una cosa es estar atravesando un proceso de santificación y que Dios va obrando en nuestras vidas día a día, donde nos encontramos con nuevos pecados y lo entregamos delante de su cruz y Él nos va transformando. Y otra cosa es ser de tropiezo y disfrutarlo. Leamos Mateo 18 del 6 al 9. Vamos a ver las dos diferencias, o sea, los dos puntos, cómo son diferentes. El título de esta parte es Ocasiones de caer. Dice así: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Este es el Dios de amor hecho hombre hablando. O sea, Él no deja de ser amor al decir estas palabras. Pero también es justo. También es una persona sabia, también advierte, también es misericordioso. Y te está diciendo, si vos haces tropezar, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Y después dice algo que es una verdad. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos. O sea, de que la gente va a tropezar y que hay gente que va a hacer tropezar a otros, va a ocurrir. Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos, ser echado en el infierno de fuego. Le dio una importancia, ¿verdad? Evidentemente, o sea, palabras duras de oír son estas, decían en algunos casos sus discípulos. ¿A qué nos lleva esto? No quiere decir que tenemos que cortarnos la mano y quitarnos el ojo. Tiene que ver con el arrepentimiento. Tiene que ver con el cambio. Tiene que ver con dejar lo que tenemos que dejar y hacer lo que se supone que tenemos que hacer. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Por la fe. Acuérdense, no van a querer cargar sobre su hombro semejante peso. Ahora, por medio de esa fe, la obediencia. Y eso a veces nos lleva a persecuciones, como vimos en el versículo anterior que estábamos leyendo, ¿verdad? A veces priorizar ante palabras de padre, madre, hijos, ¿verdad? Si vos te vas a tu iglesia, matrimonio peleándose, ¿verdad? No vayas, no venía acá y qué sé yo, ¿verdad? Entonces, se requiere mucha sabiduría, pero requiere también determinación. Requiere que si la otra persona se plailla y te pone este tipo de cosas, Cristo salga en tus respuestas. Que no salga el viejo hombre y que responda peor otra vez. Que salga una persona mansa, ¿verdad? Leímos la bienaventuranza, pacificadora, ¿verdad? Me acuerdo que antes, si de repente durante la prédica
pasaban los niños, ¿verdad? Y gritaban. Vos podías encontrar distintas reacciones de los pastores, ¿verdad? Habían pastores que, bueno, venían enfocados, ¿verdad? Y entonces en su espíritu pasivo, ¿verdad? Respiraba y no pasaba nada. Pero estaban en lo que estallaban. Fuera de acá, no sé qué, ¿verdad? O sea, nunca escuché así, ¿verdad? Pero, claro, o cuando alguien te corrige, o cuando hay ciertos momentos, ¿qué sale de vos? ¿Sale Cristo? ¿Sale su reino? ¿O sale tu viejo hombre, verdad? Bueno, volvemos. Entonces había una diferencia. Una cosa es que vos entres al reino, vivas una vida donde vos decís, Jesús, quiero seguirte, y en ese camino te encontrás que son un desastre, te encontrás que tenés miles de pecados. Pero ¿cuál es tu reacción en ese momento? Perdón por lo que hice, perdón por lo que dije, me equivoqué, voy a cambiar y cambio. Nadie te puede decir nada, porque todos estuvimos en esa. Acá nadie se para de un punto a decirte, yo nunca fallé y ustedes son los pecadores. Nada que ver. Fallé, asumo mi error, lo entrego a la cruz de Cristo, trabajo sobre ese error y cambio ese error. Y ese es el proceso de discipulado, donde una persona que está más crecida que vos en la fe, vos como que te vas reportando, vas rindiendo cuenta, vas pidiendo consejo, te acompaña. No puede pasar eso que vos estás en la iglesia y nadie luego se acercó a mí, porque vos te estás discipulando y él sabe lo que te pasa y se ocupa de vos y se encarga de vos y hay una relación. La iglesia son personas, no es un lugar, son personas, son relaciones. Y otra cosa es el que peca y se agrada en su pecado y le es de tropiezo a los que están alrededor y le es de tropiezo a su familia y le es de tropiezo a todo el mundo. Si estás en esa situación, ojo, mejor te fuera, dice. Piedra de molino, fondo del mar. Si nuestra vida es de tropiezo y por nuestra práctica del pecado y no acepto corrección, no estoy arrepentido, me deleito en mi venganza, en mi depravación, en mi pecado y lo disfruto como nada más en la vida, tengo que plantearme si realmente el Espíritu Santo vive en mí. Si puedes poner por favor, 1 de Juan 2, del 8 al 11. Dice así: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Ahora el 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. ¿Verdad? Por sus frutos los conoceréis. Leo el 9 de vuelta. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. 10. El que ama a su hermano permanece en la luz, en él no hay tropiezo. 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Bueno, entonces este segundo punto era la sal para conservar, la luz para alumbrar. Vamos a repasar el punto 1 también para no olvidarnos y vamos a pasar al último punto que es el 3. El punto 1 es: si el discípulo no vive bajo el señorío de Cristo, se vuelve irrelevante. La sal para conservar, la luz para alumbrar. Tercero, último y no menos importante, dicen por ahí, que nuestras buenas obras glorifiquen a nuestro Padre. Tenemos que leer el último versículo que dice Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz
delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a hacer la explicación sencilla. Esa luz va a alumbrar, y si así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Ya dijimos que uno no es que quiere mostrarse delante de los hombres, pero una luz naturalmente alumbra y esto sucede delante de los hombres, ¿verdad? O sea, vos no le podés hacer buena obra a una mesa, más bien le haces al dueño de la mesa, ¿verdad? Y el dueño de la mesa te dice muchas gracias por arreglar mi mesa. Entonces, la luz va a alumbrar delante de los hombres. Pero dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen ¿a quién? A vuestro Padre que está en los cielos. El propósito eterno de Dios, al fin de cuentas, en Efesios va explicando ahí muchísimos para. El último para dice, para gloria de Dios Padre. O sea, nuestra vida tiene que ser para la gloria de Dios Padre. Las obras no son para mostrarlas, sin embargo, la gente las ve. Las obras son para la gloria de Dios. Yo obro porque es natural en mí, dada la transformación que el Espíritu Santo obra en mi vida. Antes no era ese el fruto, antes era lo de la carne lo que salía, eso era lo natural. Pero a partir de la transformación del Espíritu Santo, del fortalecimiento de nuestra fe, nuestro carácter va siendo transformado. Voy a poner el ejemplo de papá, para no poner uno mío, ¿verdad? Papá antes era un tipo violento, ¿verdad? Se iba por su barrio, le desafiaban y como sabía que podía, a veces le garroteaba y a veces le dejaba pasar. Pero era un tipo violento. Pasan los años y termina siendo pastor. Y vos decís, ¿verdad? Hay una transformación en el carácter. Hay gente que antes era impaciente y después le conoce a Cristo, va formando su carácter y es paciente. Un amigo mío, no voy a decir su nombre, pero es profesor, me contaba que, el profe Osvaldo me contaba que antes sí sus reacciones eran mucho más fuertes como profesor con los alumnos y que mediante Cristo le va trabajando, se vuelve más paciente. Y así con la vida de cada uno de nosotros. No quiere decir que porque yo antes era impaciente y ahora soy paciente, todas las áreas de mi vida ya están solucionadas. No. Vamos siendo transformados, como dice, de gloria en gloria a la imagen de Cristo. Ese es el proceso de santificación que se le dice, ¿verdad? Seguimos. Entonces eso se vuelve natural en mi vida. Soy pecador, ahí sale el que nos persigue en nuestra casa y dice, ¿viste? ¿Para qué es lo que te va a tu iglesia vos y después vas a venir a retarme todo acá? Y ahí en vez que salga la carne, vos decís, tenés razón. La verdad, no me estoy comportando como tengo que comportarme. Perdón, voy a intentar cambiar, agacho cabeza, hago las cosas bien. Ahora, si somos el otro, ¿y qué es lo que más es? Si vos con ni a la iglesia no te va a ir peor que yo, y de ahí se arma el desastre, ¿verdad? No es así ahí el camino. Voy a decir algo acá que no tengo cómo demostrar, ¿verdad? Creo que no tengo cómo demostrar, pero estoy seguro que normalmente las obras que hablan más fuerte no son las planificadas. ¿Se acuerdan en pandemia? Voy a contar, estamos acá entre nosotros, si bien se está grabando, la idea no era contar eso, pero bueno, ya estoy. Juntamos plata para hacer sándwiches de milanesa y llevar al hospital de Lambaré. Una obra solidaria con gente que la está pasando mal. Eso habla. Mi teoría es que estas obras planificadas no son las que hablan más fuerte. Probablemente creo que de ahí ninguna persona decidió seguir a Cristo y asistir a una iglesia, por lo menos con nosotros. Anda a saber qué hizo Dios y tuvo su encuentro y por allá decidió y está yendo a otro lugar y sí le conoció a Jesús. Pero en lo que a mí me concierne, entiendo yo que esas obras planificadas no son las que más fuerte hablan. Sino, más bien, son las que surgen del resultado de la santificación que va obrando Cristo en mí.
Cuando mis reacciones son reacciones santificadas, cuando dentro del proceso de formación del carácter, que empieza por la obediencia, dada la repetición y la fe, el amor de Cristo va manifestándose en mi vida. Y acá quiero ser bien claro, la formación de nuestro carácter, que tiene que ver con lo que Dios quiere para nuestra vida, o sea, no es que Él quiere salvarte del infierno, más Él quiere que tu carácter sea transformado a la imagen de Cristo. Esto se da por un proceso de fe que lleva a la obediencia, que lleva a la repetición. Pero ese es el proceso nomás. Después ya no es más por una cuestión de obediencia, se vuelve algo natural. Como decía un ejemplo, le preguntaba a su pastor, pastor, no le soporto a tal persona, ¿verdad? Toda persona que fue herida por alguien puede llegar a ese punto, no le soporto, no le puedo ver. Y yo vengo y escucho la prédica y entiendo acá en mi mente que tengo que amarle, pero no le puedo amar. Y que este pastor le decía, actúa como si le amaras. ¿Todavía no le amas? Bueno, ¿cómo actuaría si es que vos le amaras a esa persona? Y hacé nomás ya. Entonces esa persona empieza a amarle y de a poco va encontrando que tiene un poco de amor por esa otra persona. Ahora, si nosotros esperamos que ese amor así nazca de manera sobrenatural, que no descarto, a veces Dios mismo puede hacer esa obra, pero en el otro caso, donde no ocurre así esa cuestión, vamos a decir, increíble, dice, bueno, más adelante vamos a estudiar en el Sermón del Monte, el amor hacia los enemigos, ¿verdad? Y amale, ora por él. Ese de la oración es una buena recomendación, porque por la oración pues vos no tenés que estar ahí frente a él imponiendo tus manos y orando por él. Ahí en tu pieza encerrado donde nadie te ve, vos podés empezar con esa oración. Señor, ¿cómo es? Ilumínalo o elimínalo. No, Señor, te pido por la vida de tal persona, ¿verdad? Te pido que tu palabra le llegue, que entienda el mensaje, que se le alumbren los ojos, entendimientos, sus ojos espirituales y que vaya cambiando. Y a ese todavía no te humillaste frente al otro, ¿verdad? Capaz que va a llegar a ese punto donde vos le digas, perdón por responderte mal, perdón por tirar mala onda. Pero ¿dónde empieza? En la obediencia. Entonces la formación del carácter es un proceso de fe, es un proceso de obediencia, pero después algo natural. Va a llegar el punto en que vos practicaste tanto en tu casa el amarle a esa persona mediante una oración, que cuando ocurre ahí en la vida real, no te sale la mala onda y le amaste, ¿verdad? Y el otro se queda así con cara de, ¿qué onda, verdad? ¿Y por qué este tipo me ama? Porque hay fe, porque hay arrepentimiento y hay una transformación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, según mi teoría, las obras que son más fuertes no son las planificadas, la obra social, más bien son las que nacen de un corazón transformado por el Espíritu Santo. Ahora, si corazones transformados por el Espíritu Santo dicen, vamos a llevar sándwiches milanesa a tal lugar, eso también va a hablar, o sea, no se descarta eso. Así que el punto nomás es que tiene que ser de un corazón limpio, ¿verdad? Como vimos en la bienaventuranza. Cuando estudiamos la bienaventuranza hablamos de lo importante de ser y no solo hacer. De hacer porque soy y no por apariencias. Las obras que hablan fuerte dan un soporte a nuestra predicación. Ese es otro punto. Si vos querés predicarle a alguien y hay una vida tuya, o sea, del Espíritu Santo en vos transformándote, que lo respalda, las chances de que esa persona crea que el mensaje es real aumentan considerablemente. Ahora, si vos le querés predicar y él te mira y lo único que quiere es no irse a la iglesia donde vos te vas, obviamente que no sirve, ¿verdad? Dios es glorificado cuando sus hijos adoptados, nosotros, ¿verdad?, somos luz y sal, ¿verdad? Efesios habla que Él nos adoptó y nosotros, los hijos adoptados, quiere que seamos luz y sal. Conclusión: no podemos ser oidores y no hacedores, ¿verdad? Amantes de las tinieblas en lugar de la luz, como dice Juan. Ellos
amaron las tinieblas más que la luz. Fuimos comisionados a un nuevo plan y este plan debemos llevar a cabo, vivir para la gloria de Dios. En este momento te invito a que te tomes un tiempo de sincerarte con Dios. Y aprovecharlo si el Espíritu Santo estuvo hablando a tu corazón, a tu espíritu. Si tenés que arrepentirte, no esperes que yo te guíe todavía en la oración. Esto es un momento primeramente tuyo con Dios. Si tenés que pedirle perdón, si tenés que ahora en esta semana tomar decisiones, tratar con ciertas personas, es tu momento de ponerte a cuentas claras con Dios. Señor Jesús, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza sobre ser sal y luz para conservar, vivir y enseñar tu palabra y para traer la verdad sobre un mundo que propone oscuridad, Señor, con sus mentiras. Tu palabra dice que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres, y esa libertad en nuestra vida, dice tu palabra, Señor, que podemos ser sal y luz y que eso afectará a nuestro alrededor, Señor. Primeramente te pedimos perdón por haber fallado, pecado, si fuimos o somos de tropiezo, te pedimos perdón. Que tengas piedad, Señor, misericordia. Somos conscientes del castigo, Señor, que merecemos, pero escuchamos una vez que tú moriste en la cruz, que pagaste nuestra culpa, Señor, y en fe queremos que esa verdad espiritual sea una realidad de nuestras vidas, que renueves nuestro entendimiento, que hagas nacer de nuevo nuestro espíritu, que podamos, Señor, vivir una vida para la gloria de Dios Padre, Señor, para la gloria de ti, Hijo, y para la gloria de tu Espíritu Santo. Señor, anhelamos una sociedad transformada y sabemos que ese cambio empieza, Señor, en cada uno de nosotros y solamente mediante ti, Señor, mediante tu Espíritu Santo, mediante tu reino, mediante el establecimiento de tu reino entre nosotros, Señor. Señor, quiero pedirte por aquellas personas que por primera vez te están haciendo esta oración de manera sincera. Y rogamos, Señor, de ese amor tuyo y misericordia tuya para recibir esa sinceridad, Señor, y obrar en sus vidas, Señor, así como lo has hecho con tantos de nosotros. Y sabemos que tú anhelas, Señor, hacerlo con todos, dice tu palabra, que tú quieres que todos se arrepientan. Gracias porque nos diste tiempo, gracias porque no es tarde. Gracias porque hay vida, hay esperanza. Señor, te pido por aquellas personas que tienen que pedir perdón a sus padres, aquellos que han ofendido, se han peleado, han tenido años, Señor, sin hablar o sin dirigir una palabra o sin el respeto hacia sus padres. Que obedezcan, Señor, tu palabra, que actuaran como si fuera que le ama, y que ese amor sea una realidad en su vida, Señor. Relaciones de padres, hijos, de matrimonio, Señor. No todo está terminado, Señor, porque tú estás vivo, porque tú eres rey, porque tú gobiernas, porque tú mandas en este universo. Y
contigo, Señor, toda situación se puede revertir. Creemos que tú puedes transformar nuestra vida, Señor. Toma ese lugar, Señor, que siempre te ha pertenecido. Reina en nuestras vidas. Transfórmanos, Señor, completamente. Queremos ser siervos fieles y prudentes. Y que tú nos halles haciendo lo que se suponía que, Señor, que teníamos que estar haciendo. En el nombre de Jesús.